No tengo el mejor recuerdo de mi infancia. No es que fuera mala, no lo fue. Pero no recuerdo mucho en comparación con mucha gente. Mi abuelo siempre me llamó la atención, lo cual era extraño, porque nunca estaba mucho por aquí. Las pocas veces que venía para Navidad o alguna otra ocasión familiar, parecía un hombre amable pero serio. Recuerdo que me hablaba y me enseñaba trucos con monedas, y me gustaba el sonido de su voz profunda y retumbante cuando me contaba historias sobre tierras lejanas y criaturas fantásticas. Recordaba que me caía bien y que me daba pena, porque en el fondo parecía muy triste y cansado. Sabía que mi abuela había muerto poco antes de que yo naciera, así que siempre imaginé que en gran parte era por eso por lo que estaba triste. Digo todo esto para explicar que antes de hace unos días tenía una idea limitada pero positiva de mi abuelo. El mes pasado, mis padres murieron en un accidente de coche cuando volvían de ver una película. Vivo a 2 estados de distancia, pero como su único hijo y pariente más cercano, recibí la llamada. Las horas siguientes fueron una nebulosa de viajes, llantos y conmoción, pero sé que cuando llegué al hospital, mi abuelo estaba allí. Incluso siendo adulto, me sorprendió lo corpulento que era. Y cuando me abrazó en silencio, lloré contra él durante varios minutos, agradeciendo el consuelo. Hicimos juntos los preparativos del funeral y acordamos que volveríamos en unas semanas para revisar todas sus cosas y preparar la casa para venderla. Ya había dejado claro que, independientemente de que tuvieran testamento o no, quería que todo fuera para mí, pero que estaría encantado de ayudar y de conocer un poco mejor a su nieto. Los funerales fueron bien en cuanto a ese tipo de cosas, y yo volví a mi vida. La semana pasada recibí una llamada de mi abuelo y quedamos en vernos este fin de semana para empezar a revisar todas sus pertenencias. Llegué a la casa el domingo por la mañana y los 2 últimos días han sido un poco tristes a veces, pero también muy divertidos. Mi abuelo es como yo lo recordaba, un hombre serio pero amable, al que le gustaba hablar y contar historias. Y mantiene conversaciones reales contigo en lugar de limitarse a monologar por turnos, algo poco frecuente en mi experiencia con personas mayores o con la gente en general hoy en día. Quería saber cómo era mi trabajo, si tenía novia, si me gustaba la zona en la que vivía. Me habló de sus días en el ejército como médico y luego como doctor. Sabía que había sido un cirujano bastante famoso, pero que había dejado de serlo tras la muerte de su mujer. Seguía teniendo una pequeña consulta y a veces publicaba artículos académicos, pero había ahorrado gran parte del dinero de su temprana carrera como cirujano, así que tenía suficiente dinero para hacer lo que quería. Pasábamos la mayor parte del tiempo ocupados y en partes separadas de la casa o el garaje, así que hablábamos sobre todo en las comidas y por la noche antes de acostarnos. A la segunda noche ya estábamos más cómodos el uno con el otro, y fue entonces cuando mi abuelo empezó a hablar de su mujer. Incluso ahora, unos 30 años después de su muerte, estaba claro cuánto la quería y la echaba de menos. Empezó contando una historia que la involucraba solo periféricamente, pero pronto empezó a contar cosas sobre ella. Historias divertidas, cuentos que ilustraban lo inteligente o buena que era, pequeños dichos que solía tener. Era sentimental, pero era tan genuino y sincero que no me sentía incómodo. Ver cuánto la quería me hizo quererlos más a los dos. Apenas había terminado ese pensamiento cuando su expresión se tornó más oscura, como la de un barco que entra en tormentas repentinas. Empezó a hablar de cómo se la habían arrebatado, de cómo aquel hombre, aquella cosa, la había matado.
Me limité a escuchar, pero internamente me preguntaba de dónde venía todo aquello. Por lo que yo sabía, a mi abuela la había matado un conductor borracho. Aunque eso era terrible, él lo decía como si fuera otra cosa, como si la hubieran asesinado intencionadamente de alguna manera. Era todo bastante vago, pero aún así pude ver cuando se dio cuenta de que estaba diciendo más de lo que pretendía. Parecía avergonzado y se disculpó por divagar, haciendo algún comentario pasajero sobre cómo se había convertido en el viejo del centro comercial que habla durante horas sobre nada. Me reí e iba a asegurarle que lo estaba disfrutando, pero ya estaba de pie y mirando el reloj. Tenía que irse, dijo. Tenía que ir a la ciudad a ocuparse de un par de cosas antes de que se hiciera demasiado tarde, pero me vería por la mañana. Todo esto me pareció muy extraño por un par de razones. En primer lugar, acabábamos de ir a la ciudad ese mismo día y habíamos comprado provisiones y alimentos para al menos un par de días más. En segundo lugar, se acercaban las 10 y aparte de una gasolinera o un bar, dudaba que hubiera algo abierto en el pueblo más cercano, que era relativamente pequeño y estaba a unos 30 minutos. Quería irse y estar solo después de hablar tanto de su mujer. En cualquier caso, le di las buenas noches y se marchó. Un minuto después, oí el ruido de su enorme todoterreno y cómo se adentraba en la noche. Me fui a la cama, pero, aunque estaba cansado, me costó conciliar el sueño. En parte era por dormir en un lugar extraño. Esta casa no había sido nuestra casa cuando yo era pequeño, así que, aparte de las visitas, nunca había dormido aquí mucho tiempo. También me preocupaba mi abuelo. Mi cama estaba junto a una ventana del piso superior, así que de vez en cuando me asomaba para ver si veía alguna señal de su regreso. La luna no estaba llena, pero aún brillaba lo suficiente como para reflejarse en el césped y en los árboles que crecían a medida que se convertían en bosque y luego en selva. Era hermoso y sabía que a mis padres les había encantado este lugar. Aún así, era un lugar demasiado remoto para mi gusto, y si no hubieran vivido tan lejos de la ciudad, probablemente no se habrían matado al volver de ver una película. La idea me enfadó, así que la aparté. Tomé mi tablet, empecé a leer y antes de darme cuenta, estaba dormido. No sé si fue el ruido del motor, el chirrido de la puerta del conductor de mi abuelo o alguna sensación interna de que algo había cambiado, pero me desperté un rato después y volví a mirar por la ventanilla. Vi a mi abuelo de pie en la parte trasera de su todoterreno, mirando a su alrededor durante varios segundos antes de abrir el portón trasero. Al principio no pude ver nada debido al ángulo, pero cuando metió la mano y empezó a sacar el cuerpo, vi más de lo que quería. Era una mujer, y mientras observaba, la sacó lo suficiente como para tomarla en brazos y empezó a llevarla hacia los árboles. Sé que era de noche y que había una distancia de probablemente 50 metros, pero pude verlo todo muy claramente. Y con los brazos colgando y la cabeza ladeada, también estaba claro que la mujer estaba profundamente inconsciente o muerta. Sentí que el pánico se apoderaba de mi pecho. No sabía qué hacer. ¿Debía llamar al 911? ¿Y si me había equivocado o estaba intentando ayudarla? ¿Quizá estaba borracha? Pero si estaba intentando ayudarla, ¿no la habría llevado a un hospital o al menos la habría traído aquí dentro en lugar de llevarla al bosque? Era todo tan extraño, y cuanto más tiempo pasaba sin verle, menos real parecía. Así que no hice nada. Me senté junto a la ventana, mirando hacia afuera durante varios minutos, y justo cuando estaba a punto de darme por vencido, volvió a aparecer. Con las manos vacías y abriéndose paso entre los árboles mientras se acercaba al coche.
Cerró el portón trasero del todoterreno con un movimiento de cabeza y luego miró hacia arriba, justo hacia donde yo estaba sentado en la ventana. La primera vez que vi el cadáver, había tenido cuidado de mantenerme agachado y ligeramente alejado de la ventana. Pero el tiempo y la conmoción habían hecho que prestara menos atención a mi visibilidad mientras esperaba a que regresara. Y ahora no había duda de que me había visto. Como para confirmarlo, levantó la mano y me saludó con la mano. Sintiendo una extraña combinación de vergüenza y horror, le devolví el saludo. Mientras escribo esto, es la mañana siguiente y he pasado las últimas horas decidiendo qué hacer o qué decirle mientras escucho el más leve crujido del suelo o el giro del pomo. Puede que no sepa que vi a la mujer, y supongo que podría haber alguna explicación benigna, aunque eso parece poco probable a estas alturas. En cualquier caso, le oigo y le huelo preparar el desayuno, y pronto llamará a mi puerta. Quiero a mi abuelo, pero no confío en él, ya no. Creo que voy a intentar hablar con él, pero a la primera señal de problemas, salgo por la puerta. Había pensado en esperar a que mi abuelo subiera a buscarme para desayunar, pero la idea de verlo en el umbral de la única salida de la habitación me ponía muy nervioso. Acabé vistiéndome, guardándome las llaves y la cartera en un bolsillo y una pequeña navaja plegable en el otro, y bajé las escaleras. Cuando entré en la cocina, él seguía al lado de los fogones, y a pesar del miedo, sentí que el estómago se me revolvía ante el olor a huevos, bacon y café que impregnaba el ambiente. No es que confiara en comer nada de eso, pero a mi estómago no le preocupaban asuntos triviales como el veneno para ratas y el anticongelante. Se volvió y me saludó con la cabeza mientras me dirigía a la mesa. Buenos días, iba a ir a buscarte dentro de unos minutos. Espero que tengas hambre. No mucha, mentí. Mi estómago ha estado raro esta mañana, así que creo que voy a tener que esperar, aunque huele muy bien. Me senté en una silla donde podía estar de cara a él y llegar rápidamente a la puerta de fuera o al salón si las cosas se torcían. Asintió con la cabeza y siguió hurgando en los huevos. Bueno, es una pena, pero lo tendrás aquí si te apetece un poco más tarde. Dejó la sartén con los huevos sobre una hornalla apagada y se volvió hacia mí, con una expresión ligeramente preocupada. No te estarás enfermando, ¿verdad? Sacudí la cabeza, sopesando diferentes mentiras y excusas, pero finalmente decidí que era la mejor oportunidad que iba a tener para abordar el tema de lo que había visto la noche anterior. He estado un poco preocupado desde anoche. Te vi cuando volviste anoche. Mi abuelo ya estaba asintiendo, pero yo seguí adelante. Lo vi todo, no solo cuando volviste del bosque. Vi a la mujer que tuviste. Su expresión no cambió al principio, pero después de apagar la hornalla y tomar asiento frente a mí, vi una mezcla de preocupación y tristeza en su rostro. Pensé que lo más probable era que lo hayas visto. Y sé lo que debe parecer algo así. No quería asustarte hablándote de ello y, si te soy sincero, esperaba que te hubieras perdido la primera parte. No es la forma en que quería que te enteraras de todo esto. Se frotó la boca y esbozó una sonrisa nerviosa. Aún así, tenía miedo de que te hubieras ido cuando me levanté esta mañana, o de que hubieran policías por aquí. Sé que ahora no puedes confiar en mí, pero darme la oportunidad de explicarte significa mucho para mí. Asentí con la cabeza. Sus palabras fueron dichas en un tono uniforme y razonable, pero no pude evitar sentir un sordo temor creciendo en mi estómago. Una parte de mí esperaba que lo negara todo y me convenciera de que había sido un sueño o un error. En lugar de eso, me confirmaba que había sucedido. Y mentiría si dijera que no era intimidante incluso en sus momentos más amables. Era muy inteligente y medio metro más alto que yo, y los 2 últimos días habían sido prueba suficiente
de que la edad le había frenado muy poco. Anoche había cargado a esa mujer sin ningún signo de esfuerzo. Había sacado su cuerpo sin vida a la oscuridad para... Sé que esto te asusta. Puedo decirte que no tienes motivos para tenerme miedo, pero ¿cuánto vale eso ahora mismo? Sospecho que muy poco. Así que déjame explicarte lo mejor que pueda. Todo lo que pido es que lo escuches entero. Y si al final de todo, si quieres llamar a la policía o irte o lo que creas que es mejor, cooperaré plenamente. Pero necesito que lo escuches entero, porque algunas cosas te van a sonar muy raras al principio. ¿De acuerdo? Me recosté en la silla, con la cabeza martilleándome. Este era el momento en el que tenía que tomar la decisión de darle una oportunidad o no. Arriesgarme aún más o no. Por un lado, podía correr y llamar a la policía. Por otro, podía escucharle y, en teoría, seguir haciéndolo si no me gustaba o no creía lo que me decía. Aún así, ¿dónde pusimos la cinta? Cuando levantó una ceja, me encogí de hombros. Te escucharé, pero quiero que te ates con cinta a esa silla antes de empezar. No puedo arriesgarme a que sea un truco o a que decidas que no va como tú quieres y quieras atacarme. Pude ver el dolor en sus ojos, pero lo ignoré. Quiero creerte, confiar en ti, pero sabes que es lo más inteligente por mi parte. Asintió. Y lo es. Estoy orgulloso de que hayas pensado en ello, pero odio tener que llegar a eso. Pero es culpa mía, no tuya. Está en el salón, creo que en la mesa, junto al sofá. Levantándome despacio, retrocedí hasta el salón y cogí la cinta, temeroso durante los 5 segundos que estuvo fuera de mi vista. Pero estaba esperando en el mismo sitio cuando volví a entrar, y se quedó quieto mientras le ponía capas de cinta alrededor del pecho y los brazos, asegurándolo firmemente al respaldo de la silla de madera en la que estaba sentado. Me detuve un momento a pensarlo y, por si acaso, le puse el resto de la cinta alrededor de los tobillos y las patas delanteras de la silla. Una vez hecho esto, le pregunté si estaba cómodo. Cuando dijo que sí, volví a sentarme frente a él, con las manos sudorosas y un poco temblorosas, mientras intentaba dedicarle una sonrisa reconfortante. Lo siento de nuevo, pero estoy listo para escuchar todo lo que quieras decirme. Mi abuelo miró a lo lejos un momento antes de centrar en mí sus ojos azul oscuro. Tu madre te contó que mi mujer, tu abuela Rebeca, murió en un accidente de coche. Un conductor borracho, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Sí, dijo que la habían matado yendo a visitarte al hospital. Llevabas horas trabajando con un paciente y ella te traía algo de cenar. La ira oscura parpadeó en su rostro, desapareciendo mientras negaba con la cabeza. Bueno, la última parte era cierta. Llevaba trabajando con una chica que había recibido un disparo en un accidente de caza desde primera hora de la tarde. La chica acabó viviendo. Pero a mi dulce niña, tu abuela, no la mató un conductor borracho. Se la llevaron cuando salía de su coche en el hospital. Brutalizada y despedazada, lo que quedaba de ella fue encontrado en un campo a 10 millas de distancia. Su voz se volvió áspera y quebrada por la emoción mientras hablaba. Al principio ni siquiera sabía que le pasaba algo, pero alguien encontró el plato cubierto que me traía en el aparcamiento, caído y roto. Se dieron cuenta de que era su coche y entonces vinieron a verme. Acababa de terminar la operación 1 hora antes, pero aún me quedaban otras 5 horas de turno. Así que me fui a echar una siesta pensando que me despertaría al llegar. En lugar de eso era uno de los administrativos preguntando si había visto a mi mujer esa tarde. Extendió las manos sobre la mesa, de dedos largos y firmes incluso a su edad. Mirándolas fijamente, continuó. Tu abuela era una mujer inteligente, una buena mujer. Claro que entonces las cosas eran más seguras que ahora,
pero no era como si nunca nadie resultara herido o muerto. Incluso en un pueblo pequeño como en el que vivíamos ocurría. Pero ella no tenía verdaderos enemigos y siempre tenía cuidado cuando viajaba a cualquier parte. Lo que quiero decir es que nadie podría haberla atacado fácilmente. Al principio la policía dijo que podía tratarse de un malentendido o que ella había decidido marcharse, por estúpido que pareciera. Me pasé toda la noche buscándola, aterrorizado y medio loco. A la mañana siguiente la policía estaba allí conmigo. Fue justo antes del mediodía cuando encontraron su cuerpo en aquel campo. Cometí el error de ir al lugar de los hechos. Me había dicho a mí mismo que estaba acostumbrado a la sangre, a todo lo que un cuerpo podía mostrar, y que le debía a ella ver cómo había muerto. Siempre me había gustado mucho su pelo, e incluso pegado a la ruina destrozada de su cara, lo reconocía en cualquier parte. Estaba notablemente limpio en comparación con el resto, como si alguien o algo hubiera tenido mucho cuidado de no estropear ni ensuciar aquel bonito cabello. Creo que ese pensamiento fue lo que me destrozó. No recuerdo mucho de los días que siguieron. Sé que estuve en su funeral, pero no podría contar nada. Cuando por fin salí del estupor en el que me encontraba, estaba sentado en casa con mi hermano y su mujer. Intentaban hacerme compañía. Estábamos viendo la tele, creo. Quería gritarles y hacerles entender que todo esto ya no tenía sentido, que mi vida se había acabado, que todo había terminado, así que ¿por qué intentaban prolongar las cosas? En lugar de eso les dije que agradecía su ayuda y su atención, pero que sabía que tenían que volver a casa y que yo necesitaba tiempo para mí. No tardaron mucho en hacer las maletas y marcharse. Pasé el día siguiente sopesando varios métodos de suicidio. No tenía ningún interés en vivir en un mundo sin ella. Creo en Dios y pienso que el suicidio es una vergüenza y probablemente un pecado cuando se hace por razones tan egoístas, pero había llegado a un punto en que no me importaba. No me importaba si me iba al infierno por ello. Sentía que me lo merecía por dejar que esto le pasara a ella. Pero esto me llevó por el camino de pensar en lo que le había pasado y lo que lo había causado. ¿Quién lo había causado? Dejé a un lado mis ideas de pastillas y cuerdas y heridas de bala autoinfligidas. Me duché y afeité y bajé a la comisaría. Durante las semanas siguientes seguí hostigándoles y acosándoles, presionándoles para que hicieran más, pero comprendiendo que probablemente poco más podían hacer. Habían buscado testigos y no había ninguno. Habían buscado pruebas de cómo se cometió el ataque y solo habían encontrado lesiones causadas por objetos contundentes y dentados indeterminados. No hubo cámaras en el hospital hasta 3 años después, y esto fue antes de la era de los teléfonos móviles para rastrear. Tras intimidarles con una amenaza de demanda, obtuve copias de todas sus fotos e informes. Los examiné a fondo, pero apenas encontré nada digno de mención. El aparcamiento estaba pavimentado, así que no había huellas de neumáticos que seguir, y no se habían encontrado huellas de neumáticos o zapatos cerca del campo donde fue asesinada. Había algo en el aparcamiento que me llamaba la atención, pero al principio no estaba seguro de lo que era. Después de 2 días mirándolo todo, me di cuenta. El hospital tenía un aparcamiento separado para médicos y personal quirúrgico que estaba bloqueado por un brazo mecánico y un teclado. Rebecca tenía la clave, así que había aparcado allí cuando se la llevaron. Ese aparcamiento estaba en la parte trasera del hospital, no visible desde la carretera y sin caminos o senderos que lo convirtieran en una vía pública para un transeúnte casual. ¿Cuáles eran las probabilidades de que alguien se hubiera topado con ella al pasar o hubiera decidido esperar en un aparcamiento relativamente pequeño y tranquilo durante horas hasta tener la oportunidad de atrapar a alguien?
decidí que parecía poco probable. En retrospectiva, sé que era muy posible que me hubiera equivocado, pero en aquel momento necesitaba respuestas. Y había decidido que centrarme en alguien que trabajara en el hospital y o tuviera acceso al aparcamiento como mi mujer era lo mejor que podía hacer. Entre todas las quejas que podría haber tenido sobre la investigación del asesinato de Rebecca, nunca habría llegado más lejos sin ellas. Uno de los detectives había sacado una muestra de tejido de debajo de sus uñas y la había enviado para que la analizaran si alguna vez conseguían algo con lo que compararla. Esto fue en 1986, y las pruebas de ADN eran una novedad. Ni siquiera era una opción en los laboratorios estatales de criminalística de la época, y la probabilidad de que esa muestra llegara a ser útil era mínima o nula. Pero aún así tuve que presentar una demanda para recuperar la muestra y poder enviársela a Daniel Church, un amigo de la Facultad de Medicina que había trabajado en uno de los laboratorios de ADN más importantes del país. No podía hacerme las pruebas oficialmente, pero sabía por lo que estaba pasando y accedió a ayudarme en todo lo que pudiera de forma extraoficial. Lo principal que necesitaba eran muestras viables de un sospechoso para compararlas. Afortunadamente, esa era la parte fácil. La política del hospital exigía que todos los médicos y el personal de quirófano se sometieran a análisis de sangre semestrales, tanto para detectar cualquier problema de abuso de sustancias como para detectar posibles enfermedades infecciosas. Tras los análisis, el resto de las muestras se almacenaban hasta la siguiente ronda de análisis, 6 meses después. Las pruebas no se hacían todas a la vez, por supuesto, pero en un momento dado había 23 muestras enfriándose en un frigorífico del laboratorio de serología. Así que saqué algunas de cada uno de ellos y se las envié a Church. Me llamó 2 días después con un tono grave. Me preguntó de dónde había sacado tantas muestras tan rápido, en qué le estaba metiendo. Le dije que no le estaba metiendo en nada. A lo sumo estaba haciendo algunas pruebas de ADN, sin indicación de a quién se hacían las pruebas ni por qué. Y si alguien me preguntaba alguna vez, no le había visto ni oído hablar de él desde que nos graduamos 15 años antes. Me di cuenta de que seguía preocupado, pero tras un largo silencio accedió a hacer las pruebas. Aún así, todos los días estaba esperando a que sonara el teléfono, y cuando por fin lo hizo apenas podía oír a Church por encima del frenético latido de mi propio corazón. Le pedí que repitiera lo que había dicho. «El tejido que enviaste primero coincide con la muestra 17. ¿Es de esa persona o de su gemelo idéntico?» Le di las gracias y colgué el teléfono. Le había enviado números en lugar de nombres en las muestras, pero a estas alturas ya sabía de memoria de quién era cada una. La muestra 17 pertenecía a un cirujano ortopédico del hospital, Marcus Salk. Era un hombre regordete de mediana edad que siempre estaba contando chistes y tenía fama de buen médico. No le conocía bien, pero siempre me había llevado bien con él. ¿Por qué iba a hacer algo así? Mi primer impulso fue encontrarlo y torturarlo hasta que me dijera por qué. Sentía que mi rabia crecía a medida que la información me empapaba. Mi mente se apresuraba a diseccionar cualquier interacción que hubiéramos tenido, cualquier trozo de conocimiento que tuviera sobre él. Pensé que había venido al hospital unos 5 años antes, que era soltero, que tenía un gato, quizá. Me di cuenta de lo poco que sabía y de que necesitaba aprender más antes de cometer un acto y herir a la persona equivocada o darle un medio de escape involuntario. Fue entonces cuando empecé a estudiar a Marcus Salk. Sopesé mis opciones para saber más sobre Salk. Intentar acercarme a él personalmente era demasiado arriesgado, porque si realmente era el hombre que había matado a Rebecca, me estaría observando de cerca, en busca de cualquier señal que me hiciera sospechar de él. Para empezar, nunca fui una persona demasiado sociable,
así que de repente intentar hacerme su amigo llamaría la atención. Y tampoco quería estar más vinculada a una persona que pronto podría desaparecer. Porque incluso en esa primera etapa estaba decidido a que cuando estuviera seguro de quién me había quitado a Rebecca, lo mataría. En cierto modo, mi falta de equívocos al respecto facilitó la planificación, pero también me obligó a extremar las precauciones. Por ejemplo, usar un investigador privado para seguirlo estaba descartado. No podía permitir que un tercero supiera de mi interés por Salk. Ni siquiera Daniel Church tenía su nombre, y su participación era un mal necesario. Además, ¿y si el investigador privado veía a Salk haciendo algo ilegal y llamaba a la policía? Entiendo cómo suena eso, pero tienes que recordar que no tenía ni idea de cuál era su motivo si él era el asesino. ¿Fue un incidente aislado o parte de algo más? La brutalidad y el transporte del cadáver al campo apuntaban hacia alguien que posiblemente había matado antes. Pero el riesgo inherente a llevarse a alguien del lugar donde trabajas, incluso en un aparcamiento pequeño y aislado como aquel, me hacía preguntarme si era un aficionado o al menos muy impulsivo. Además, siendo honesto, no quería a nadie entre la persona que se la llevó y yo. Eso me dejaba vigilándole yo mismo. Aunque no era un experto, sabía que necesitaría 3 cosas básicas: oportunidad, capacidad de observación y ocultación. En cuanto a la oportunidad, poco a poco cambié mi horario de trabajo en el hospital para que reflejara el de Salk en su mayor parte. Tuve que hacerlo a lo largo de un mes para no levantar sospechas. Aún así no era perfecto, ya que a veces estaba de guardia y no podía vigilarle constantemente, ni siquiera en las mejores circunstancias. Aún así conseguí desarrollar una rutina de vigilancia de más de 40 horas a la semana, que era lo mejor que podía conseguir por mí mismo. En cuanto a la capacidad de observación, compré los mejores prismáticos y micrófono parabólico que podía permitirme, junto con algunas herramientas para entrar en los lugares si lo necesitaba. Planificando con antelación, también compré una pistola 45, 5 atados de cuerda y 3 rollos de cinta adhesiva, 2 cuchillos y una pistola Taser. Aún no pensaba actuar, pero quería estar preparado por si acaso. Obviamente tenía que conseguir estos artículos con tiempo y solo con dinero en efectivo. La ocultación era más sencilla, pero más cara. Compré 2 coches de modelos antiguos que eran baratos, fiables y comunes. Tuve que mirar varios coches antes de encontrar 2 que no tuvieran daños, molduras o combinación de colores distintivos y que tampoco tuvieran probabilidades de que se me estropearan. Entonces encontré 4 sitios donde aparcarlos sin que se los llevara la grúa, siempre y cuando no permanecieran en el mismo sitio más de unos días. Mientras los rotara un par de veces a la semana, todo iba bien. Me planteé la posibilidad de disfrazarme, pero veía demasiadas trampas. Si me paraban, parecería sospechoso. Si Salk me veía y me reconocía en algún atuendo, le alertaría de inmediato cuando la coincidencia pudiera explicar que nos cruzáramos de otro modo. También quería estar al tanto de cualquier asesinato similar que pudiera haber ocurrido. Y esto fue antes de la World Wide Web, así que eso significaba periódicos. Conseguí una docena de suscripciones en un radio de unos 800 kilómetros a la redonda y empecé a hojearlos en busca de asesinatos y desapariciones. Cuando todo estuvo listo, habían pasado 2 meses desde que obtuve los resultados del ADN. La primera noche que me instalé en la calle de la casa de Salk, sentí un revuelo de excitación mezclado con mi tristeza y rabia constantes. Los preparativos de las últimas semanas habían ocupado un poco mis pensamientos, pero no habían hecho nada para aliviar mi pena o enfriar mi rabia. Sentado en las sombras de aquella tranquila calle de barrio, me esforzaba por escuchar cada sonido y movimiento como un caballo de carreras esperando a que cayera la valla.
que me dieran algo que confirmara lo que había hecho aquel hombre para poder empezar a despedazarlo. Pero por supuesto no ocurrió nada esa primera noche ni las siguientes. Lo seguí de su casa a la tienda, al cine, a una cafetería donde una chica aburrida 20 años más joven que él intentaba esquivar sus torpes coqueteos. Entre los prismáticos y el micrófono podía ver y oír una cantidad sorprendente de cosas, y a medida que pasaba el tiempo mejoraba mi posición en los mejores ángulos, con la esperanza de pasar desapercibida. A las 3 semanas ya me parecía conocer bastante bien a Salk. Parecía un hombre solitario pero inofensivo, que no hacía nada fuera de lo común. Pero, por supuesto, ese era el Salk exterior. Necesitaba ver cómo era Salk por dentro. Había explorado el exterior de la casa de Salk un día en que supe que no estaba allí hacía un mes, y el lugar más seguro para entrar parecía ser la puerta trasera. Había pedido un juego de ganzúas y el mismo modelo de cerradura que él tenía, una cerradura barata de 4 pitones sin pasadores de seguridad. De hecho, había leído un libro sobre ganzúas cuando era niño, pero últimamente había estado leyendo más para prepararme para esto. Practiqué con la cerradura duplicada durante horas, principalmente utilizando una pequeña herramienta de tensión en la parte inferior junto con una ganzúa de rastrillo para accionar los pasadores. Sabía que la cerradura real tendría una llave diferente, por supuesto, pero con la práctica podía abrir el duplicado en menos de 30 segundos. Elegí una noche rara en la que él trabajaba y yo no, y me dirigí a su casa. Aparqué 2 calles más allá y atravesé los patios traseros sin hacer ruido, estremeciéndome por los ladridos de un perro cercano. Mientras cruzaba sigilosamente su jardín y salía al porche trasero, me imaginé que salía por la puerta con una escopeta apuntándome al pecho. Me sacudí el pensamiento y me agaché junto a la puerta para empezar a recoger. Cada roce de metal sonaba enorme en el aire quieto de la noche. Y me empapé la camisa de sudor en los 2 minutos que tardé en abrir la cerradura. Sin vacilar, abrí la puerta y entré. El aire del interior era viciado y frío, y los únicos olores destacables eran los de los productos de limpieza y la pintura. Entré por la cocina, que estaba muy limpia, pero también completamente vacía. No había comida, ni muebles, ni siquiera electrodomésticos, aparte de un horno que parecía poco usado. Sabía que la casa debía de estar desocupada, pero aún así me moví en silencio y me aseguré de que mi pequeña linterna quedara muy por debajo de cualquier ventana. Al adentrarme en la casa encontré una habitación vacía tras otra. Ni muebles, ni cajas, ni adornos. Entonces llegué a lo que supuse que era el dormitorio de Salk. Había un colchón desnudo en el suelo y un espejo alto de pie en una esquina. El armario contenía un puñado de ropa que era la misma que le veía llevar todos los días. Vi algo en el espejo y me acerqué a él. Era una foto de Salk, 10 años más joven y 15 kilos menos. Estaba en la playa con una mujer en una especie de pose de deportista de voleibol. Parecía muy feliz en la foto, y eso iluminó su... Oí el clic de la puerta principal y me quedé helado. Era improbable que pudiera ser alguien que no fuera él, y a pesar de todo, no necesitaba que me pillaran en su casa. Me dirigí al segundo armario de la habitación, temiendo encontrarlo lleno de objetos que él utilizaba habitualmente. Por suerte estaba vacío y cerré la puerta un momento antes de que entrara. Pude ver algo a través de la puerta de palanca del armario. Los listones de madera proporcionaban pequeños cortes de visión mientras él se movía. Me dio un vuelco el corazón cuando abrió el otro armario y colgó la chaqueta antes de cambiarse de ropa.
Más tarde me enteré de que había pedido medio turno en el último momento, lo que explicaba por qué había llegado a casa 6 horas antes. Al parecer había decidido aprovechar al máximo la velada, porque se estaba vistiendo para volver a salir. En vaqueros azules y una camiseta parecía casi normal, excepto cuando le veías la cara. Estaba completamente desprovisto de expresión mientras se movía en silencio por la habitación. Después de ponerse otros zapatos, se quedó de pie frente al espejo mirándose a sí mismo, inmóvil, durante varios minutos. Su quietud era casi hipnotizante. Cuando por fin se movió, casi me sobresalto. Estaba cogiendo la foto. La acercaba y la estudiaba antes de volver a estudiarse la cara. Sus ojos iban de un lado a otro, de un lado a otro, mientras un facsímil de la sonrisa de la foto tomaba forma en su rostro. Observar el lento nacimiento de la expresión en sus labios era extrañamente grotesco, pero peor era darse cuenta de ello. Estaba practicando cómo debía ser cuando sonreía.